Muy bien, como les decía entonces, muy buenas tardes a todos, todas y a todes, a este cuarto y último conversatorio a 100 años de las huelgas patagónicas de 1920 y 1921. En esta oportunidad, las localidades expositoras serán el Calafate y la localidad capital de Río Gallegos, ¿sí? Los disertantes por localidad, en el caso del Calafate, será el señor Carlos Covelo, el señor José Luis Gijena y la señora Karina Alegría. Por parte de Río Gallegos, el señor Miguel Ausoberría. Comenzarán sus alocuciones presentándonos la temática del día de hoy, Familia Pantin, su importancia e intervención a lo largo de la huelga e intervención de la juventud en la figura de Ramón Pantin, la localidad del Calafate, Carlos Covelo y Karina Alegría, ambos pertenecientes a la Comisión por la Memoria de las Huelgas Patagónicas del Calafate, y José Luis Gijena, de la agrupación Facón Grande, de la misma localidad. Buenas tardes, compañeros. Les doy entonces la palabra. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias. Es un placer para nosotros estar con todos ustedes. Nosotros hemos elegido a la familia Pantin porque realmente el Calafate existe en este momento porque hubo una familia, como decimos nosotros, que engendró un pueblo. Así que te pediría, nosotros voy a ir a mi parte, vamos a pasar un audio para que vayamos conociendo a la familia Pantin. No se escucha. No se escucha el audio. Vamos a ver. Si querés que lo comparta yo creo que lo puedo compartir. A ver, fíjate, Carlos, pero recién, antes de... A ver. Pero no se escuchaba el audio. ¿Querés que lo comparta? A ver qué pasa. ¿O lo harás vos seguís vos? A ver. Probá a ver si lo podés reproducir. Ahí está. Compartir audio, aceptar. Nada. Acá no sale nada. A ver acá. No. No, no sale acá. Fíjate, voy a intentar de vuelta. ¿Eh? ¿Lo escuchan ahí, no? Sí, te escuchamos. ¿Y el video? No, está parado, está detenido. No se escucha. No se escucha el video. A ver. Conocido como Río Calafate. Ahí está. Conformado... Ahí puedes tirar para atrás y empezar.
Perfecto, entonces, ahora sí, todos lo escuchan, ¿me pueden confirmar los demás si también lo escuchan el video? Ahí no tiene sonido igual. Está detenido. El 23 de abril de 1913 arribará al entonces paraje conocido como Río Calafate el matrimonio conformado por José Antonio Pantín López, oriundo de la provincia española de La Coruña, Galicia, de 32 años de edad, y Josefa Freile Álvarez, de la provincia española de León, de 30 años, que será madre de 10 hijos para hacerse cargo de un comercio de ramos generales que había adquirido el señor Armando Guillou, acompañado de su cuñado Cecilio Freile y socio de José, a los que se agregarán Ramón y Asunción Pantín, hermanos del mismo José. La familia comenzará en la más absoluta soledad, la aventura de poblarlo. Sus integrantes iniciarán la nueva vida en un páramo desierto, de toda presencia humana, azotados por vientos fuertísimos en verano y nevadas copiosas en invierno, con noches muy frías en el año y helada frecuente. A 15 días de viaje del centro urbano más próximo y con pobladores de estancias vecinas situadas a varias leguas de distancia. El dato más acogedor era la existencia del arroyo, el propio lago y una gran cantidad de matas y arbustos con especies propias de la estepa, que servirán como leña en caso de necesidad extrema. Así se acomodará inicialmente el grupo familiar. Este establecimiento se encontraba emplazado sobre el primer faldeo, cruzando las aguas del río Calafate, sobre una meseta de coirones, matas grandes y calafates que resguardan el sitio de los recios vientos del oeste. La construcción quedaba situada muy próxima al estratégico camino, que en verdad apenas era una huella, que unía las estancias productoras de la precordillera con los puertos atlánticos de Río Gallegos y Puerto Santa Cruz, en un lugar donde las continuas nevadas y los subsiguientes deshielos implicaban a los pobladores permanecer casi la mitad del año sometidos al aislamiento continuo por el estado intransitable de las huellas, en el que todo cuanto se precisara para vivir debía ser encargado a los viajantes y carreteros con al menos 1 o 2 meses de antelación. La familia prosperó gracias a una rigurosa economía de su existencia y autoabastecimiento, que contemplaba la cría de animales de corral, el cultivo de frutales, vegetales y hortalizas de quinta, la producción de forrajeras y también algunas compras imprescindibles efectuadas a estancieros y pobladores conocidos. Cuando la familia llegó al lugar, había en él un único poblador que trabaja como puestero en la estancia La Anita. Esta estancia era establecimiento ganadero de mayor extensión en la margen sur del lago argentino. Por entonces, La Anita era propiedad de la acaudalada familia Menéndez Betti, una de las 2 fortunas más importantes de la Patagonia. Su límite oriental ocupaba tierras fiscales que forman parte del actual ejido urbano. La Anita, en aquellos años, conformaba un territorio de algo más de 31.600 hectáreas, situada al sur del lago argentino. A poco de instalarse, José Pantín, con algunos de sus jornaleros, levantó un alambrado para separar sus campos de aquella descomunal propiedad, de manera que los animales que la familia tenía no se mezclaran con el ganado ovino propio de la estancia. Cierta vez que el colono estaba fuera de la localidad, el puestero de La Anita, enojado al parecer por el atrevimiento del español, derribó a propósito el cerco, a lo que Josefa Pantín lo hizo levantar de nuevo con un empleado, y esa misma noche se fue de guardia a quedarse con una escopeta. Al final transaron con el ovejero y le dejaron hacer el cerco, todo gracias al carácter férreo de la mujer. Esta anécdota de la escopeta y del cerco no es casual ni gratuita. Ya veremos cómo este suceso, aparentemente irrelevante, fue una constante del vínculo entre Pantín y los capataces de aquel latifundio. Existía, por parte de los estancieros, ya en la comarca, cierta animadversión hacia las familias pioneras que se instalaban a la vera de ríos y arroyos para fundar poblaciones en tierras que muchos latifundistas consideraban de su exclusiva propiedad.
La falta del título de propiedad debidamente avalados por el Estado Nacional o, en el mejor de los casos, el carácter provisorio o precario de tales títulos, hacía que colonos como José Pantín, que se trasladaban a aquellos páramos con intención de poblar, abrir comercios, construir viviendas, explotar pequeñas parcelas agrícolas y poblar con bovinos a los campos adyacentes al Camino de la Lana, tuvieron que enfrentarse en no pocas oportunidades a puesteros o capataces que, por orden de sus respectivos patrones, salían a derribar alambres, construir cercos nuevos o ejercer la vigilancia armada de sus respectivos campos. Comenzará así un ataque constante hacia el poblador y su familia, que se verá agravada por las huelgas patagónicas protagonizadas por los peones rurales, que se producirán entre los años 1920 y 1921. Pantín insiste y porfía. Así se quedará con su mujer y sus hijos y nada lo hará mover ni conmover. Sufrirá un constante hostigamiento para cerrar su comercio y ser desalojado. Será una lucha desigual de una familia pionera contra terratenientes que se consideraban dueños del territorio. Como reflexión, debemos considerar que a más de 100 años estos latifundistas siguen siendo dueños de la tierra y cada uno de nosotros debemos tener el mismo tesón y la valentía de la familia Pantín para engendrar más pueblos en toda la Patagonia. Bueno, espero que se haya comprendido el trabajo de esa gente, ¿no? Un gallego con su familia, jóvenes, tenían 32 y 30 años, tuvieron 10 hijos, y tenían nada más ni nada menos que a los vecinos que a los Menéndez Betti. Y eso no podían considerar de que esa gente venía a poblar. Y cuando decimos que como reflexión, en 100 años siguen siendo lo mismo. Ellos siguen siendo los dueños de la tierra, y a cada uno de nosotros, que nosotros lo decimos como habitantes de acá, nos cuesta conseguir un pedazo de tierra. Con tantas miles de hectáreas, a nosotros nos decían que acá no había un terreno de 600 metros cuadrados para nosotros. Y después buscar la luz, el agua, el gas, y siempre saber que todos esos lugares tan importantes, como estaba hablando de los ríos, las cordilleras, siguen siendo los dueños. Pero lo que podemos reflexionar de la familia Pantín, que si nosotros nos ponemos esa porfía que tuvo ese gallego, nosotros podemos seguir haciendo e engendrar mucho más pueblos, y que no nos encierren entre esos 5 hilos, esos famosos 5 hilos, y que sea Santa Cruz realmente una tierra promisoria para todos. Esa es la primera parte que nosotros queremos reflexionar. Espero que se haya entendido el video, y otra de las cosas que quería comentar es que es una particularidad que vamos a hacer por lo menos en tono familiar, y estaba hablando con los compañeros de la comisión y la agrupación Falcón Grande, hacer muchos estos videos pequeños, porque no son costosos, y los podemos subir a YouTube para que la gente se interese. Entonces ya queda y los chicos lo van tomando, y que estos mismos videos los pueden hacer en las escuelas, como trabajo práctico, cómo hacer concursos, es decir, que se difunda. De cada uno de su localidad, que salga todos estos tipos de documentos para que quede. Hacerlo con los elementos que tenemos, de una forma sencilla, pero trabajar con la juventud. La juventud sabe trabajar la tecnología esta, mira lo que nos costó a veces nosotros proyectarlo, pero los jóvenes son más rápidos para esto. Así que bueno, hasta acá llega mi parte. Deseo a mis compañeros cómo sigue la historia, porque ahí no termina la historia entre Pantín y los Menéndez Betti. Muchas gracias, Karina. Carlos. Karina, José, ¿alguno de ustedes dos tomará la palabra? Seguía Karina, me parece, no sé si está conectada.
Sí, acá estoy, se me había ido la señal. Bueno, buenas tardes a todos. Darle las gracias a la provincia, bueno, también a todos los que han tenido que ver con este espacio. Felicitarlos por todos los conversatorios anteriores. Y yo quiero iniciar esta breve alocución con, primero que nada, esta foto, mostrándoles esta foto que es algo muy característico, los jóvenes, ¿no?, que vemos ahí afuera de la sociedad rural. Yo muchas veces me pregunto cuando veo esa foto, en dónde quizás está, quizás no, Ramón Pantín o Esteban, o alguno de los otros compañeros jóvenes que fueron fusilados injustamente, ¿no? Y a ellos yo les hice unas prosas en realidad, no es un poema porque todavía no llega a serlo, pero dice así, ¿no? Yo se los dediqué a los jóvenes de las huelgas. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. El estío, cansado, incliné la cabeza para ver surgir de color amarillo el campo. Hago mi camino cansado y polvoriento por las alamedas de la estancia, ya en penumbras, y el viento titubea y corre fuerte entre ellos. A mis espaldas queda el cielo, que ya empieza a enrojecer. Delante de mí tengo el miedo de los que representan a la noche y el crepúsculo y la muerte. Hago mi camino cansado y polvoriento sin saber qué van a hacer. Esa es una pequeña prosa que yo les había escrito, porque cuando uno habla de la familia Pantín o de Ramón Pantín, que es el más jovencito de todos los peones rurales que fueron fusilados en la provincia de Santa Cruz, uno piensa y mira alrededor, y si tenés hijos jóvenes, como en mi caso que tenés la juventud, te preguntas muchas cosas, y entre esas te preguntas cómo hubiera sido su vida si no hubiera sido truncada por los fusilamientos. Quizás hubiera sido un peón rural, quizás no, quizás se hubiera ido a Gallegos, quizás hubiera sido un dueño de estancia, o quizás hubiera sido un simple peón de un empleado municipal, hubiera tenido hijos, quizás no. Entonces, todas esas cosas uno se las plantea cuando habla de la juventud, ¿no? Porque la juventud representa eso, representa muchas preguntas que quedan inconclusas cuando sus caminos son truncados. Y una de las cosas que yo quiero rescatar también es las palabras de su propio tío, de las palabras de Lequis, ¿no? Porque Lequis cree que en el caso de Ramón Pantín no fue una muerte al azar, sino que fue una venganza, que fue un artilugio para ir en contra de José Pantín. ¿Por qué? Porque su papá estaba en una lista, estaba en la lista negra de los huelguistas, estaba sentenciado. Entonces, como José no estaba en ese momento en la localidad, alguien tenía que pagar por él. Y Lequis, que yo no lo conocí personalmente, pero sí escuché mucho hablar de él por parte de uno de sus hijos, dice que él siempre decía que su papá tenía ese pesar, que tenía esa tristeza en el alma, que nunca se perdonó de que su hermano hubiera fallecido en esas huelgas. Entonces, para nosotros que hacemos la historia, que contamos la historia, los guías sobre todo tenemos que recabar toda clase de información. Es muy fuerte cuando nos encontramos con familias o descendientes o amigos o gente que los conoció o hasta incluso los mismos sobrevivientes que cuentan cómo fueron esas últimas horas de estos jóvenes. Porque no solamente fue el caso de Ramón Pantín, también está Juan Esteban, este muchachito de 17 años que lo único que hizo fue llevar información de un sector a otro, fue ser la estafeta. Y también, bueno, de
de este otro chico que se llamaba Eutemio Arias, este español de 18 años, que muy poco se lo nombra también dentro de las huelgas, ¿no? Y son jóvenes que dieron su vida por un ideal, dieron su vida por defender los derechos de los trabajadores. Quizás en el caso de Eutemio Arias, él estaba directamente involucrado porque era parte de la comparsa de la Anita. Pero en el caso de Juan Esteban y de Ramón Pantín, no tenían nada que ver con la lucha en sí de la huelga. Ramón Pantín simplemente vio que era justa la pelea, que él consideraba que lo que los huelguistas planteaban era lo justo, y por eso se fue a la siga de ese grupo. Entonces, es muy importante empezar a tener en cuenta también a futuro el rol y la figura de los jóvenes dentro de las huelgas, porque quizás era el saldo que nosotros menos hubiéramos querido. Desde ya, 1.500 fusilados en toda la provincia era un saldo que no queríamos, pero si a eso se le suma la muerte de personas tan jovencitas, creo que nos tiene que llevar a la reflexión de qué es lo que queremos para nuestra juventud, que también nos deja una lección, ¿no? Porque a diario vemos conflictos con la juventud, vemos muchos atropellos hacia los derechos de la juventud. Los chicos de la Escuela de Derecho pelean mucho por inculcar y enseñar cuáles son los derechos de la juventud. Entonces, esto es importante empezar a tenerlo en cuenta cada vez que vayamos a un sitio histórico, empezar a pensar y analizar dentro de ese lugar cómo pudo haber sido, cuál hubiera sido, qué distinto hubiera sido si a estos chicos se les hubiera permitido vivir, ¿no? Creo que eso es importante para tener en cuenta. La juventud es algo que nosotros debemos empezar a rescatar cada vez que hablamos de las huelgas patagónicas. Ramón Pantín dio su vida por un ideal. No fue el único. Nosotros acá en el Calafate tenemos un puente que se llama Ramón Pantín, que vamos a volver a luchar para que tenga su cartelería, porque ahora cuando hicieron la modificación, bueno, ya desde antes lo habían sacado, lo habían colgado más arriba de la palmera, que no se veía, pero ahora hay que volver a ponerlo, porque no es solamente un puente. Quizás si uno lo toma de una forma metafórica, es un puente para el cambio, es un puente para empezar a ver un poquito hacia adentro, hacia las posibilidades que le damos a la juventud para defender sus derechos. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Gigena, al compañero José Luis. Gracias, Karina. Muy buenas tardes a todos. Haciendo un ejercicio de memoria de las implicancias que tuvo la huelga y hablando de la familia Pantín, los hechos que se sucedieron acá en el Calafate, uno cree aquello de que la muerte de Ramón fue una venganza hacia José. José, un gallego duro, luchador, pero no fue el único golpe que sufrió la familia Pantín. Ahí a orillas del río Mitre, Cecilio Freire tenía su boliche, su hotel. Su esposa, Asunción Pantín de Freire, era la que lo cuidaba en esos momentos de finales del 21, entre noviembre y diciembre. No estaba Cecilio en la localidad, al igual que José. Hasta ahí se llegó el 10º Usares y al grito de salgan todos empezaron a tirar con los fusiles. Quedaron marcadas en aquellas paredes de adobe blanqueadas con cal los balazos. Esta mujer se encontraba sola con sus 5 hijos. En la desesperación cubrió a sus hijos con colchones y salió a los gritos en un acto de arrojo y valentía de intentar salvar la vida de sus hijos, al grito de dejen de tirar, dejen de tirar. Los soldados
se sorprendieron. La mujer entró en un estado de emoción extraño, de locura. Dejó su cordura precisamente por salvar a sus hijos. Esto es una muestra más de aquellas historias trágicas que tuvo que sufrir la familia Pantin. Nunca más iba a recuperar Asunción. Terminaría en un hospicio en el barrio de Barracas en Buenos Aires y con el tiempo José la traería hacia Río Gallegos y terminaría sus días acá en la localidad sumida en la locura, en la demencia. Las huellas del accionar del ejército, bancado por los latifundios, ¿no? Muy poquito tiempo después, el gobernador Issa manda un decreto para que cierren todos estos bolichitos que estaban a la vera de la ruta de la lana, desde Río Bote, pasando por el Calafate, por Puerto Irma previamente, el Calafate, en el Centinela, allá en lo del Gallego Braña, y obviamente en el Mitre. Todos estos bolichitos que servían en esa ruta como postas para los carreteros, que más o menos tardaban un día de un boliche a otro, excepto acá en el Calafate, donde Echeverría tendría un boliche, primero como arrendatario de José Pantin, mientras José armaba su ganado y sus alambres, y después pondría un boliche. Mucho se dijo de que habría sido financiado o bancado por la sociedad ganadera de la Anita. Aquella prohibición, aquella orden de Issa de cerrar estos boliches, respondía a que se vendían vinos y alcoholes en forma ilegal, y que era para que no se juntaran los peones ahí a elucubrar sus ideas revolucionarias, bebiendo alcohol. Era una mentira, porque aquellos bolichitos tenían su permiso y pagaban su derecho a poder vender no solamente vinos y alcoholes, eran pequeños lugares de ramos generales, estábamos muy lejos de toda civilización, si se quiere, una alpargata, una vela, paquete de yerba. José Pantin, como todo gallego cabezadura, firmó cuando se le presentó, el comisario Güell le presentó, mire, tiene que cerrar, como también había cerrado las horquetas. Él hizo su descargo, dijo que no, él había pagado. Debía solo el año 21, pero él había pagado el año 20, tenía sus permisos, había pagado por su tierra, había hecho todos los trámites legales. A lo que se le responde, Issa no se encontraba en el territorio. Recordemos que durante los hechos trágicos se fue a Buenos Aires a pasarla bien, digamos. El interino le mandó a decir a Issa, mire, este hombre reclama por la reapertura de su negocio. Le mandaron a decir que no, de que vendía en forma ilegal el alcohol y que permitía, que era un poco más un bandolero. O sea, lo ponían en una situación de cómplice de la huelga. Les costó un tiempo volver a poner sus negocios en orden, pero ahí no terminó los problemas con la familia Pantin. José se encontró con que los latifundistas, con aires renovados luego de haber ganado con el poder, con el sable y con las balas, más derechos de los que tenían, empezaron a dividir su campo en forma arbitraria, empezaron a poner postes y alambres, famoso lote 23 que se conoce acá, que era el bolichito de Pantin, que daba cerca del puente, enfrente estaba el puestito de la comisaría. Cuando él hace su descargo, su denuncia, Gallego sabía leer y escribir, no era un hombre de gran ciencia, pero sabía hacer valer sus derechos. Su familia había sufrido 2 golpes muy duros y no estaba dispuesto a entregarse así nomás. Entonces, cuando él denuncia que arbitrariamente la estancia Anita, los puesteros de la estancia Anita, que los conocía, estaban alambrando sobre su terreno, se defiende quien era el administrador de la estancia Anita, el británico Robert Riddle, que con el tiempo
cambiaría su nombre a Roberto y su nacionalidad chilena. Vaya a saber por qué. Robert Riedel, sin presentar demasiados papeles, dice, no, esto le pertenece a la estancia, acá a nosotros nos autorizó el comisario Caburú, dice, y César Vallejos de Tierras, que era el encargado del departamento de tierras del territorio de Santa Cruz. Nombró a 2 funcionarios públicos. Entonces, a esos funcionarios públicos los llamaron, bueno, vengan acá este señor administrador dice que ustedes autorizaron. El comisario dijo, no, mire, yo no di ninguna orden, pero sé que gente de tierras puede haber dado esa orden. Le pasó la pelota, como diríamos hoy en día, a Vallejos. Vallejos se tomó 6 meses para contestar. Y cuando lo hizo, dejó muy claro de que lo que hacía la Anita era su modus operandi, de apriete, de intimidación, obviamente, bancado por el poder del momento, por esos políticos conservadores, irigoyenistas. O sea, un mismo radical irigoyenista denunciando aprietes por parte de la sociedad ganadera de la Anita. Era medio raro, pero el tipo se quería sacar el poncho de encima. Yo no tengo nada que ver, no sé, dicen que fue gente de mi departamento, no dan nombres, bueno. Sigue una serie de dimes y diretes. ¿De qué se agarraba José Pantín? Había un decreto del año 1917 del presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, que no se podía innovar, no se podía vender tierras fiscales ni a latifundistas ni a ningún particular. Lo que estaba ya determinado, estaba determinado. Recordemos que parte de esta zona ya estaba como futuro pueblo, ya estaba delimitado como futuro pueblo. Entonces empezaron una serie de denuncias en las cuales Robert Riedel seguía insistiendo que inclusive que la tierra le correspondía, que ellos le habían comprado a Noya en 1912, un año antes de que llegara Pantín. Esa batalla duró 3 años. En algún momento Vallejo dijo, no, le corresponde la de la ley a Pantín, que tiene los papeles en orden, pues Pantín decía, sí, bueno, acá siguen alambrando, no paran de alambrar. Entre todas estas cosas se supo hasta un momento, el que toma la declaración, el oficial que toma la declaración pone todo correctamente, pero en algún momento esa connivencia del poder político, de la policía del territorio con los grandes latifundistas, quedó a la luz. Con el tiempo el comisario Wells dice, sí, realmente el que determinó que los campos de la Anita llegaban hasta este lugar fue el gobernador. Y empieza a nombrar a otras personas, y estaba este oficial que tomó declaración, y estaba aquel otro subcomisario, y estaban los representantes de la sociedad ganadera de la Anónima. Como una cuestión familiar, dijo, desde acá para allá, para la Anita, porque ¿cuál era la cuestión de la Anita? La ruta de la lana tenía que seguir todo bordeando la costa del lago. Un carretero para ir a la Anita tenía que llegar hasta el río Centinela, allá hasta el puesto de Gallego Braña, y ahí doblar a la izquierda y darle hasta la Anita. Y la Anita lo que quería era hacer una diagonal y salir directamente al arroyo Calafate y empalmar con el camino ya existente rumbo a Gallegos. Obviamente sabemos que los ricos no piden permiso. Muy flojo de papeles, pero cuando se supo que el que había dado la orden era Isa ya había fallecido. Recordemos que murió en alta mar yendo a Buenos Aires para un tratamiento médico. Nadie podía decir sí, ni no, ni blanco, ni negro. Bueno, la historia quedó así. Pantín la peleó hasta donde pudo, hasta que el camino se terminó haciendo. Lo que hoy conocemos nosotros como Ruta 15, y el camino viejo sería lo que conocemos como Ruta 11, la que va al glaciar. Se termina haciendo la Ruta 15, Pantín le dice, este camino nuevo no sirve porque se anega, se llueve, se pasan los animales de la Anónima hacia mis tierras, él había pagado con pastura, con animales, tenía todos los papeles en regla. José, Se mandó a hacer un estudio. Sí.
Te interrumpo, tengo que ocupar este rol medio apático para pedirte, por favor, si podés ir haciendo una síntesis, así le damos lugar a la localidad de Río Gallegos. Bueno, ahí les redondeo. ¿En qué termina la cosa? El camino se termina haciendo, se termina consolidando. A Pantín le dan otras tierras a cambio, hasta que llegó Correa Falcón y le cambió las tierras. Pantín se terminó yendo para Geray, que con el tiempo se fue a Buenos Aires, luego de que falleciera su primer mujer. Esta es la historia del latifundio contra un luchador como el gallego Pantín. Espero que les haya gustado esta parte de la historia. Claro que sí, José. Verdaderamente me encantaría poder seguir escuchándolos a todos largo y tendido. Por supuesto, no faltará oportunidad. Aprovecho también este pequeño pasaje antes de darle la palabra a Miguel Ausoberría para saludar a Esteban Bayer, a Isabel Soto, que nuevamente han tenido la deferencia de estar presentes en estos conversatorios que estamos haciendo en el marco del centenario de las huelgas. Ahora sí, doy comienzo a la presentación, en este caso la localidad de Río Gallegos, a través del señor Miguel Ausoberría, docente e investigador de la UNPAUAR. Vamos a abordar lo que sería Amador B. González, periodista y testigo de las huelgas. Miguel, te cedo la palabra en este momento mientras te voy preparando para compartir pantalla. Bueno, muchas gracias, Carolina. Buenas tardes a todos. Bueno, la idea de seleccionar esta figura, de rescatar la figura de González, de Amador Víctor González, tiene que ver con, bueno, algunos aspectos de su participación como periodista y que registró los hechos en su momento. Ahí nos están viendo uno de los folletos, que es el espíritu obrero en la Patagonia, que fue uno de sus folletos donde cuenta la primer huelga, y después va a hacer otro, este es del año 1921, editado por su propia imprenta, y después va a tener otra publicación que va a ser que son prosa, distintos textos que tienen que ver con los relatos patagónicos. Esto ya es de los años 40 más o menos, y ahí cuenta la parte final, digamos, de lo que fueron las huelgas. Pero bueno, en realidad también otro de los hechos significativos que queríamos destacar era porque la Secretaría de Derechos Humanos está ubicada en la calle Amador González. Y bueno, nosotros, entre otras cuestiones que queremos hacer con la mesa de Río Gallegos, es solicitar al municipio que las calles como Antonio Soto, Amador González y otras calles que tienen que ver con el movimiento obrero, tenga un cartelito en algún lado que amplíe más información y no solamente el nombre de la persona, el nombre de la calle. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que ha sido esta figura. En primer término, quisiera hacer una caracterización del momento. Amador Víctor González es un español nacido en Mondoñedo, en España, un 19 de junio de 1890, y viene a Argentina como todos los inmigrantes que llegaron a Buenos Aires acompañados de sus padres, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Se educó en Buenos Aires en un famoso convento de San Francisco, y desde temprano comenzó a tener interés por la cuestión social, por los temas sociales, y a relacionarse con los grupos anarquistas y los grupos socialistas. Ya a los 15 años tenía estas actividades, estas inclinaciones, estas inquietudes. Y a los 17 años él ya comienza a escribir y lo hace a colaborar con artículos en diferentes medios, como La Protesta,
El Trabajador de la Madera, que era otro de los diarios, Luz y Vidas, Lucha de Clases. Es decir, que tuvo una importante interés en reflejar las luchas obreras, la lucha de los trabajadores en publicaciones. Incluso llegó a publicar artículos en el diario La Vanguardia, que es socialista. En 1909 llega a Río Gallegos y comienza a trabajar en una imprenta, y también comienza a colaborar y a meterse en otras publicaciones que había en ese momento en Gallegos. Y bueno, él colabora en años siguientes en La Opinión Española, en el diario La Verdad, hasta que él funda la Gaceta del Sur. Y ahí vamos a hacer algunos comentarios. ¿Cómo era la sociedad en ese momento en Río Gallegos y del territorio nacional de Santa Cruz? Ya en ese momento, cuando él comienza a publicar, funda su propio diario, que la Gaceta del Sur, ya la polarización de la sociedad había llegado a la constitución de dos frentes. Un frente que era el frente patronal, en el cual estaba nucleado el sector ganadero, la sociedad rural, el sector comercial, que era la Liga de Comercio e Industria de Río Gallegos, la Liga Patriótica, que era un grupo de civiles de derecha, que siempre estaban prestos a colaborar cuanta represión obrera hubiera, y también algunos sectores ligados a lo que era la masonería, la logia Rivadavia. Tenían un diario, alguien que les difundía su ideario, que era el diario La Unión, precisamente. Del otro lado estaba el Frente Obrero. El Frente Obrero era la sociedad obrera, que contaba con apoyos relativos, digamos, compromisos o ayuda o simpatías, que eran fundamentalmente la del doctor José María Borrero, Amador González y Diego León Meneses, que publicaba el diario El Antártico, bueno, González la Gaceta del Sur, y La Verdad, que publicaba Borrero. Entre toda esta sociedad también había otros sectores, porque habían llegado nuevos, que eran grupos de profesionales, aparte de estos periodistas, que estaban ligados al radicalismo, y que buscaban en una provincia, en un territorio, mejor dicho, conservador, hacer llegar las políticas del irigoyenismo al territorio nacional. Entre esos grupos, bueno, podemos citar al juez letrado Ismael Viñas, el gobernador Issa, y también hay un nuevo foro de abogados en la ciudad que van a estar conformados por el doctor Corminas, el doctor Beran y el doctor Bartolomé Pérez, que después termina fundando la Unión Cívica Radical al final de la huelga. La Unión Cívica Radical como partido no existía acá. Es decir, que estaban con todas esas contradicciones que José antes comentaba, de por ahí funcionarios que querían aplicar ciertas políticas en lo que hacía tierras del irigoyenismo, y se encontraban con que dentro de su propio partido había otros que eran más conservadores que los adversarios políticos conservadores, que eran los radicales antipersonalistas, como se llamaban, o los radicales anti-irigoyenistas. Digamos que estos son los sectores que van a protagonizar estos hechos, y en los cuales Amador Víctor González va a reflejar muchas de esas cuestiones. Tal es así que tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, previamente quisiera destacar que tanto González, gracias a González, a Borrero y a León Meneses, desde el año 10, digamos, hasta el 20, se conocen en Buenos Aires algunas cuestiones que tenían que ver con esa apropiación por la fuerza que hacían de la tierra en Santa Cruz. En uno de los casos,
el caso de Donald Munro, que había muerto y se quedaron con su sociedad, y ahí tuvo todo un litigio de la justicia, totalmente amañada con los sectores poderosos del territorio, y esos tuvieron difusión gracias a estas 3 personas que tenían sus contactos en Buenos Aires, hacían sus publicaciones. Pero la historia hacía que también lo que sucedía aquí a veces era muy tergiversado por los grandes medios nacionales, La Nación y la prensa. El corresponsal de la Nación era un comisario retirado, así que imaginen la línea política que tenía, y el diario La Prensa era Américo Berrando, que era un estanciero de la zona de Puerto Santa Cruz. ¿Qué mentían y hacían? Es decir, lo que hoy se habla de la fake news, todas esas mentiras que se construyen, se existían en ese tiempo, y Amador González las destruye en ese libro Relatos Patagónicos. Ahí cuenta y dice todas las mentiras que se dicen y que se publican en Buenos Aires para la construcción de un enemigo peligroso como el bandolero, violaciones o asesinatos, o bueno, todas las cosas negativas que se construyó. Esa imagen de un terror rojo en la Patagonia fueron construidos por estas personas y estos medios. Y ellos trataron de, por ahí, contrarrestar todo eso en la medida de sus posibilidades. Es interesante lo de González porque en la primera huelga él apoya a los trabajadores, a los obreros, no tanto así en la segunda, que se ve que la represión es mucho más grande y se guarda un poco más, pero en la primera juega bastante fuerte, y llega a tal punto que la Liga de Comercio e Industria de Río Gallegos le declara un boicot y le pide a todos los socios que se abstengan de poner publicidades o avisos en el diario. Este pedido lo hace Ivonne Noya, para que los empresarios que estaban en esta entidad retasearan avisos al diario La Gaceta como forma de presionarlo, digamos. Bueno, la respuesta es a este boicot de los poderosos hacia un diario popular no se va a hacer esperar, y la Federación Obrera resuelve un boicot a 3 comercios de Río Gallegos, fundamentalmente, cuyos dueños unos eran Varela y Fernández, el otro es Burner y Slater, y el de Cuñas y Kirchner. La Federación toma esa medida diferenciando, tratando de separar las aguas con el resto de los grupos que estaban en esta liga. Digamos que le hace el boicot a los más recalcitrantes antiobreros. Bueno, al día siguiente, eso fue en octubre, 7 de octubre del 21 más o menos, la Federación Obrera hace una reunión para evaluar las medidas, cómo iba, y ahí cómo iba el boicot, y ahí la policía del territorio clausura nuevamente el local de la Federación Obrera y detiene a José María Borrero, que estaba allí, a Antonio Soto, Antonio Fernández, Paulino Martínez, Sabino García, Benito Muñoz, Antonio Asventín, José Villón y José Fontanovich, que eran los que estaban ahí haciendo una evaluación de lo que eran las medidas que habían tomado. 2 días después de esto, el cónsul de España honorario aquí en Río Gallegos, el cónsul de España en Río Gallegos, se dirige a Correa Falcón para denunciar el caso de discriminación hacia sus súbditos, o hacia a la colectividad española, porque muchos de ellos eran españoles. Realmente del tema del folleto, de este folleto que hoy recién pusimos la tapa, es interesante porque, bueno, cuenta él que hace este relato porque no quiere que se pierda en la historia institucional del territorio.
Y lo interesante es el prólogo. En el prólogo hace referencia a cuestiones que tienen que ver con los sucesos de 1919 en Puerto Natales. Recordarán ustedes que en el frigorífico Boris lo que sucede, que allí termina en una gran pueblada, por así decirlo, y el alcalde de Puerto Natales huye a caballo disfrazado de paisano hacia la estancia Rospentec en Río Turbio. Y que de aquí de Río Gallegos va toda la policía del territorio, más sumado los integrantes de los guardiacárceles, a acompañar al alcalde chileno en la estancia de Sarabrán a volver hacia el territorio de Chile. Obviamente sin participar de nada bélico, pero sí a protegerlo, hasta tanto llegara un buque de la Armada chilena a restituir el orden así en Puerto Natales. Es decir, que Río Gallegos queda sin seguridad, por así decirlo, pero no, ahí es donde aparecen los grupos civiles que hacen de las guardias blancas, como le llamaban, que eran muchos de los integrantes de la Liga Patriótica. Ellos son los que asumen esto. Y lo interesante es que hace referencia a eso, a ese antecedente González, Joaquín B. González, Amador, perdón, Víctor González, que plantea cómo estaba Río Gallegos en 1919, que en esos días clausuran a la Federación Obrera, que ponían estos civiles en cada puerta de los sospechosos de alguna cuestión, y que también hubo una redada donde metieron presos a muchos dirigentes. Y consigna también en una movilización de mujeres, de esposas de trabajadores, de detenidos, de obreros, que marchan hacia la cárcel y que son duramente reprimidas. Es realmente interesante ese dato, que pinta que la situación y el miedo que se habían instalado aquí en la sociedad a través de todas las cosas terribles que estaban pasando, según ellos, en Puerto Natales, y que había que tener seguridad contra estas cuestiones de los levantiscos obreros de la región. También hace una referencia que dice que noticias oficiales recibidas esos días comunicaban que en Puerto Natales los obreros se alzaban en armas, asaltando y venciendo al destacamento de Carabineros y el pueblo. El día anterior llegaba a nuestro puerto un transporte de la Armada portando a bordo a Simón Radovinsky, evadido del penal de Ushuaia, y su acompañante Apolinario Barrera. También consigna de muchas detenciones injustas, consideradas por él injustas obviamente, que daban una Río Gallegos con casi un toque de queda, un sistema de terror implantado durante esos días de 1919. Él después ahí comienza y desarrolla en el texto todo lo que es la huelga, la primer huelga. En la segunda huelga yo les había comentado que baja un poco los decibeles en su compromiso, debido obviamente seguramente a las presiones, y finalizada la huelga él se va de Río Gallegos, se va a vivir a Chubut, se muda en 1923 a Chubut, y allí, al final no puede con su genio, y allí comienza a editar un diario que se llamaba El Satírico, y colabora en otro que se llamaba El Independiente, y ya otra vez empieza a meterse en estos líos. Recién en 1929 regresa a Río Gallegos, y publica desde ese año hasta 1930 una revista mensual que se llamaba Cartas Patagónicas, que tenía que ver con escritos. Realmente es interesante, habría que buscar, rastrear ese material
debe ser muy interesante para nuestra historia y nuestra cultura en Santa Cruz. Y en 1939 ya compra una imprenta y se hace cargo del diario que va a ser La Voz del Pueblo. Después se hace cargo su hijo, él fallece en el año 1953 en Buenos Aires, donde publicó muchísimos trabajos más, algunos libros que tenían que ver con el Día de la Raza, con diferentes publicaciones, poesía y otras prosas. Pero fundamentalmente tuvo un rol realmente destacado porque fue quien denunció, y en esos artículos está cómo los corresponsales de acá exageraban las cosas, cómo los de La Nación y la prensa obviamente, cómo mentían, y tuvo también un compromiso bastante fuerte con los obreros, por lo menos muy fuerte en esta primer huelga. Digamos que es una figura que nosotros consideramos que hay que reivindicarla, que hay que levantarla, hay que mostrar y hay que nombrar a cada uno de esos nombres que por ahí aparecen y que no se pierdan en el olvido. Como también Diego León Meneses, que tuvo el diario El Antártico y que también tuvo desde 1910 problemas con los señores de la ciudad que planteaban las preocupaciones de que ahí se hicieran actos del 1 de mayo, por ejemplo, en los actos del centenario, de los festejos del centenario, tuvieron todos presos porque querían, bueno, en todo el país hubo presos, más de 4.000 presos y deportados, y en nuestro territorio también en esos días, y bueno, y el diario El Antártico en ese momento también jugó un rol importante, y hay un suceso bastante claro en todo eso. Bueno, eso era un poco rescatar esta figura, tratar de entenderlas en el contexto de ese periodo histórico del territorio, en esa confrontación tan interesante, tan fuerte que hubo en nuestra región, no dejar de verla siempre en un contexto regional, binacional, y en una cuestión donde la tierra es el hecho fundamental que está detrás de toda esta lucha. No es solamente el tema de la caída del precio de la lana, ahí está el tema de la propiedad de la tierra. Y la sociedad explotadora de la Patagonia era, como decían los compañeros de Calafate, más bien era despobladora, porque lo que hacía era eso, perseguir, apropiarse de las tierras de otros. Cuando terminan las huelgas todavía tienen que devolver tierra pública, porque salieron algunos de los trabajos que hicieron a través de esa ley de 1917 de Hipólito Yrigoyen, donde se remensuraron los campos. Y esto, bueno, era un gran conflicto. Bueno, esto ha sido todo por parte mía. Ahora vamos a mostrar un videito cortito, lo que estamos haciendo con el grupo de Río Gallegos. Es bueno esta idea de rescatar todas las calles que tengan que ver con esta historia, hacer esa cartelería especial. Y bueno, también poner en valor algunos puntos geográficos que ya habíamos dicho, los que tienen que ver con el frigorífico, la barraca amberense, la barraca francesa, lugar donde hubo obreros, donde estuvo el movimiento obrero con presencia, con conflicto en los hoteles, y para hacer una valoración que esperemos que el año que viene, ya sin pandemia, ojalá sea así, podamos poder implementar, podemos mostrar y podamos compartir. Pero bueno, ahora sí, Carolina, ¿nos permite ver el video? Perfecto, Miguel. Entonces pasamos el video de autoría de la licenciada Alicia García, que también se compartió en los conversatorios que formaron parte de la propuesta del Senado. Avísenme, por favor, si los pueden ver. ¿Se escucha? Sí. Perfecto, entonces lo dejamos correr el video. Una imagen actual de Río Gallegos muestra cómo el pasado ganadero fue transformándose,
y lo poco que perdura pasa desapercibido. Esto sucede con lo que fue la primer industria de la ciudad hasta 1970. Se inició en 1899 con una grasería y luego fue la planta industrial del frigorífico Swift, a donde en épocas de faena se reunían más de 700 trabajadores. A inicios del siglo XX, las condiciones de trabajo eran tan inhumanas que, en la huelga de marzo de 1921, no pedían aumento de salario, sino la modificación de las condiciones de trabajo. Vendida a gran parte de esa planta industrial en el remate de los bienes, todavía quedan pequeñas muestras en las cuales se pueden proyectar los nombres, los panfletos, los rostros de quienes lucharon por su dignidad. Muy bien, entonces ahí teníamos el video final. Voy a leerles alguna pregunta que nos surgió también ahí en el chat. Dice, buenas, soy Araceli Rucconi de Caleta Olivia. Quisiera preguntarles al Calafate si hay alguna guiada o alguna señalización, imagino que referido a la familia Pantin. ¿Algún integrante de Calafate que quiera responder? Sí. Bueno, sí. Vos, Karina. Justamente, gracias Carlos. Sí, nosotros este año estuvimos participando de una guiada también que hay que rescatar de Walking, Calafate Walking, que hace guiadas gratuitas para lo que es los centenarios, y ellos se van a sumar también para este año, para el 2021, mejor dicho, a hacer este tipo de guiadas caminando. Nosotros también desde las mesas estamos trabajando justamente en ese tema. Tenemos un circuito armado. Hemos trabajado con la Dirección de Turismo Municipal, con la Subsecretaría de Turismo Municipal, para que se incluyan todas estas informaciones en lo que es la plataforma de turismo del Calafate. Y bueno, Carlos está trabajando en todo lo que es el nuevo armado de la cartelería, ¿no? Porque hay cosas que se han roto por el viento, hay carteles que se han destruido, hay otros que se han sacado porque se han modificado partes del Calafate y después nos han vuelto a poner. Entonces, bueno, estamos trabajando en todo lo que es nueva señalética y los circuitos turísticos que ya están armados y están en funcionamiento. Sí, yo lo único que quería agregar era eso, que aparte de la cartelería, nosotros hacemos hincapié, porque a Pantin lo tiene como un pionero, es un pionero más, la familia Pantin es un pionero más, y no se habla de las luchas. Nosotros, como decía Karina, incorporamos la lucha desigual que tuvo este hombre Pantin. Y eso es importante, tanto Calafate Walking como nosotros de la Comisión para Memoria, hacemos hincapié en eso. Nos detenemos frente a la Casa de Pantin y explicamos toda esta historia que ustedes escucharon a cada uno de los transeúntes. Y es una cosa que llama mucho la atención, porque quedó esa casita nada más todavía de la familia Pantin, y ahí se ve la dimensión, cómo esa persona, ese gran hombre con su familia que la acompañó, que en ese momento no querían que eran expulsadas las mujeres de acá, él con su mujer y con sus hijos se quedaron. Perfecto, entonces Carlos y Karina, por saldarle la consulta a Araceli desde Caleta Olivia, que también agrega la historia de Juan Esteban Enanita, es importante, al igual que la marcha de las mujeres en Río Gallegos por la liberación de Apolinario Barrera, sí, digo bien, dice Araceli. Ahora, como en los conversatorios anteriores, por supuesto me gustaría cederles algunas palabras para Esteban, para Isabel, que están aquí presentes y que han tenido, como siempre, la deferencia de estar desde el inicio de estos conversatorios. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, feliz de participar de estos conversatorios. Como decía Esteban, los vamos a extrañar, los vamos a echar de menos. Han sido maravillosos, hemos aprendido un mundo. Yo los felicito tanto por el rescate de la familia Pantin como del periodista González. Me parece tremendamente interesante. Son las historias paralelas que uno de repente no
no conoce y que es tremendamente interesante conocerla, porque este movimiento no nació solo, nació con el apoyo y la simpatía de muchas personas, si no, no hubiera tenido tanta, no habría sido tan importante su quehacer, ¿no? Independiente que adquirió mayor protagonismo por las muertes, desgraciadamente, y no, nunca debió haber sido así, nunca, nunca. Era el poder mediar debió haber sido honesto, debió haber sido con ganas de poder mediar. Pero bueno, yo quiero agradecerles que me hayan invitado, que me hayan hecho partícipe de las mesas, pero yo tengo una petición para ustedes. Estas mesas no se pueden acabar el próximo año. O sea, no solamente tiene que ser la celebración de los 100 años, esto tiene que seguir. Como decía el compañero Gustavo, que tenemos que aprender a seguir usando estas herramientas tan maravillosas que nos da la tecnología y poder seguir conociendo historias de toda la gente que está investigando. A mí me parece tremendamente importante. Así que solamente decirles que me siento agradecida, me siento muy complacida por haber participado de este conversatorio y mandarles a todos un afectuoso abrazo, muchos besos y que se cuiden para que podamos tener una linda celebración, si Dios quiere, en diciembre del próximo año. Beso. Muchísimas gracias, Isabel. Verdaderamente es un placer contar con tu presencia y como siempre escucharte. No faltará oportunidad para que nos encontremos, así que quedan todos comprometidos a que nos cuidemos, así el año que viene, el centenario que nos espera por 2021, nos encuentre a todos un poquito más cerquita. Esteban, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por cederme la palabra. Sí, coincido plenamente con Isabel. Este no puede haber sido el último conversatorio. Creo que toda la serie que tuvimos con las narraciones, con lo que nos contaron todas las mesas, fueron interesantísimos, aprendimos muchísimo. Creo que fue una especie de escuela popular para todos, para ir aprendiendo cosas y detalles de la historia que no conocíamos o que habían quedado en el olvido también. Y es una forma también de integrar, de ir integrando a gente nueva, a la juventud. Y creo que hay tantos temas todavía que podríamos tocar, que creo que se impone la necesidad de seguir con estos conversatorios. Y los ejemplos de hoy fueron, sí, lo que decía vos, Isabel, aprender también que fue un movimiento heterogéneo, no fueron solamente los peones rurales, sino que contaron con una línea de apoyo también, que sigue siendo un ejemplo también para nuestra política de hoy en día, ¿no? En qué grupos nos apoyamos, cómo tejemos alianzas, con quién tenemos coincidencias, ese trazamiento político tan indispensable. Que como vemos, en las huelgas patagónicas se rompe, en cierta medida, con la brutal represión por parte del ejército. Y por eso lo importante de ejercer la memoria, no solamente para recordar hechos históricos, sino que justamente de ir aprendiendo de esos hechos históricos para nuestra vida actual. Las últimas semanas de estos conversatorios mostraron también el gran trabajo que están realizando las mesas en el rescate de la memoria. Sin el trabajo de ustedes en las mesas, creo que no se hubiesen logrado tantos logros como los que se han logrado últimamente. Y no lo voy a enumerar a todos, porque son muy conocidos por todos nosotros, pero realmente que hayamos podido rescatar el edificio de la ex comisaría de San Julián entre todos, dándoles el apoyo a la gente, a los compañeros de San Julián, el tener un feriado provincial de memoria, el tener monumentos,
la posibilidad de inaugurar un museo, esperemos próximamente en Jaramillo Fitzroy. Son todas actividades realmente que la señalización de los sitios de la memoria por parte de Vialidad, son tantas y tantas cosas que se han logrado que creo, evidentemente, solo se lograron por el trabajo de esta red tan activa de mesas de huelga. Así que, bueno, queda solamente agradecerles el trabajo, desearles también el ferviente deseo, como dijiste, Isabel, de poder encontrarnos todos el año que viene, no solo el 8 de diciembre, sino que va a haber tantas actividades ya previstas, y bueno, poder estar todos juntos con salud. Así que bueno, muchas gracias, que tengan buenas fiestas, y que el año que viene sea mejor que el que tuvimos este. Muchas gracias. Muchas gracias a vos también, Esteban, y muchísimas gracias a todos y todas las que están presentes y que han acompañado esta propuesta que ha surgido del trabajo articulado, por supuesto, con la Mesa Provincial por las Huelgas Patagónicas. Muchísimas gracias, Carlos, José, Karina, Miguel, por las exposiciones y las alocuciones del día de hoy. Nos estaremos encontrando, como siempre, desde la Mesa Provincial. Seguiremos trabajando para mantener la conciencia y la memoria viva de los más de 1.500 trabajadores fusilados durante las huelgas patagónicas del 20 y del 21. Mi más cálido y afectuoso saludo para todos ustedes y, por supuesto, felices fiestas. Nos encontraremos en otra oportunidad. Les mando un saludo.